Bueno, continuando. Como decía, tenemos que hablar de las dos bases imponibles: adquisiciones grabadas destinadas a operaciones no grabadas y o exportación, y a operaciones no grabadas. Y la siguiente base imponible, ¿cuál es? Adquisiciones grabadas destinadas a operaciones no grabadas. Con respecto a esto, vamos a revisar unas pequeñas diferencias que podemos identificar entre el PLE y el CIRE con respecto al manejo de las bases imponibles. Como vemos en la primera parte, cuando nosotros revisamos la estructura de la resolución 234, que es físico, y también la estructura del PLE, nos habla de tres bases imponibles, como podemos ver aquí: de adquisiciones grabadas destinadas a operaciones grabadas, base imponible 2; adquisiciones grabadas destinadas a operaciones grabadas y también no grabadas. No determinamos si esa venta va a ser grabada o no grabada. Y por último tenemos la base imponible 3, adquisiciones grabadas destinadas a operaciones no grabadas. A la derecha vemos también otras bases imponibles, ¿no? Por ejemplo, valor de las adquisiciones no grabadas, impuesto selectivo al consumo, otros tributos y cargos y el importe total. En el CIRE también podemos ver esos mismos campos, esas mismas columnas. En la base imponible 1 vendría a ser la columna que dice base imponible grabado, IGB, impuesto a la promoción municipal. Aquí está, ¿no? Base imponible, IGB. La base imponible 2, que es adquisiciones grabadas destinadas a operaciones grabadas y no grabadas, o también conocido operaciones comunes. Aquí está, base imponible 2. Y base imponible 3, adquisiciones grabadas destinadas a operaciones no grabadas, también se encuentra en el CIR. Las tres bases imponibles que ya manejábamos antes en resolución 234 de registro de compras físico y en el PLE también se mantienen para nuestro CIRE, registro de compras electrónico. También encontramos valor de adquisiciones no grabadas, impuesto selectivo al consumo, impuesto al consumo de las bolsas de plástico, otros tributos y cargos, y total del comprobante de pago, que también se mantiene de la resolución 234 y PLE. Si nosotros analizamos por qué se originan estas bases imponibles, aquí vemos que nuestro registro de compras tiene un efecto en nuestro registro de ventas. O sea, los materiales, los insumos, las mercaderías van a tener un destino, ¿no? Van a tener un destino a una venta grabada o a una venta no grabada. Por eso, cuando trabajamos la base imponible 1, son adquisiciones grabadas, las cuales las ventas se van a destinar a operaciones grabadas. Compro grabado y vendo grabado. Esa es la base imponible 1. La siguiente base imponible 2 es cuando yo compro grabado, adquisiciones grabadas destinadas a operaciones grabadas y a operaciones no grabadas. Eso quiere decir que yo no determino hasta el momento de la compra si se va a vender de manera grabada o no grabada. ¿Cómo determino, cómo calculo después cuánto se ha ido a grabado y cuánto se ha ido a no grabado? Mediante un proceso de prorrateo. En ese caso usamos la base imponible 2. Para la base imponible 3 es cuando compro adquisiciones grabadas, pero yo ya sé que voy a vender esas adquisiciones grabadas de forma no grabadas. Uso la base imponible 3. Y nos muestra aquí a operaciones grabadas, ¿no? Sí o sí, base imponible 3 se van a vender de manera grabada. Perdón, no grabada, que puede ser exonerado o inafecto en nuestras ventas. Eso, nosotros si revisamos en el CIRE nos muestra una alerta, ¿no? Si revisamos nuestro formato 8.4, el registro de compras, que es la propuesta del CIRE, nos sale una pequeña alerta, la cual nos advierte que todas las adquisiciones grabadas serán consideradas con destino a operaciones grabadas y o exportación. O sea, todos los registros que nosotros tenemos en nuestras compras sí o sí van a figurar en la base imponible 1. Ya dependerá de nuestro criterio contable enviarla a la base imponible 2 o la base imponible 3, o la dejamos en la base imponible 1. Eso depende de cómo realicemos nuestras ventas, ¿no? Si tenemos ventas exoneradas o inafectas, sí o sí vamos a tener que usar el resto de bases imponibles. El resto de datos, como valor de adquisición no grabadas, esto ya viene desde el XML. Esto nosotros no tenemos que completar. En el comprobante de pago electrónico ya está esta información presente. Impuesto selectivo al consumo también ya está presente en el comprobante de pago electrónico, igual impuesto al consumo de bolsas de plástico y otros tributos y contraprestaciones también. Todo eso ya proviene desde un comprobante de pago electrónico. Nosotros no tenemos que hacer más, tal vez alguna modificación
por un tema de tipo de cambio, etcétera, pero esto ya viene de un comprobante de pago electrónico y nosotros nada más tenemos que validar si exactamente coincide con el comprobante o la representación impresa que nosotros tenemos de nuestro proveedor. Entonces, si estamos en la situación de que todo está en la base es imponible 1 y queremos enviarlo a la base imponible 2 y base imponible 3, tenemos que usar anexos para hacer estos ajustes. ¿Qué anexos son los que tenemos que usar? Son los anexos para modificar el destino de las adquisiciones. Si queremos modificar la base imponible, usamos el anexo número 8, importar datos complementarios de los comprobantes de pago de la propuesta. Este anexo nos permite cambiar de la base imponible 1 a la 2 o a la 3. Este es el anexo. O también podríamos optar por la opción de reemplazar toda la propuesta con el anexo número 11. Eso significa que reemplazamos la información que nosotros tenemos en nuestro módulo contable a la información que nos den la propuesta. Y de esa manera ya reemplazamos y colocamos en la base imponible 2 o base imponible 3. Tenemos esas dos opciones. Si nosotros ya queremos hablar un poquito de la dinámica de cuentas, tenemos que trabajar con cuentas específicas, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos para base imponible de operaciones comunes, que vendría a ser nuestra base imponible 2, nuestra base imponible 2 también es conocida como operaciones comunes, esta base imponible 2, tendríamos que usar la cuenta 40117 para nosotros registrar este IGB y después hacer un prorrateo de ese IGB y determinar cuánto se va a pagar de IGB por las ventas grabadas y cuánto se va a colocar como costo-gasto en nuestra cuenta de inventario, ¿no? De ser el caso, o de activo fijo, etcétera, depende de la compra. Pero eso ya se hace con el prorrateo. Vamos a hacer este proceso en el módulo contable. Ingresamos a nuestro módulo contable y aquí primero vamos a ingreso de asientos, colocamos el subdial, el libro de registros y aquí para un tema de entender cómo funciona las bases imponibles vamos a colocar la cuenta 40 para revisar cómo están las bases imponibles. 40. Y aquí registro de compra. En la parte derecha encontramos todas las bases imponibles. Revisamos y comparamos cada una de ellas. Por ejemplo, base imponible 1, adquisiciones grabadas destinadas a operaciones no grabadas, vendría a ser esta base imponible 1, con su IGB y su total. Si yo pongo aquí 100, ahí me calcula su IGB y su total. Esta es la base imponible 1. Revisamos y volvemos. Base imponible 2, adquisiciones grabadas destinadas a operaciones comunes. Aquí está la base imponible 2. Si yo le pongo un monto, me sale la cuenta de IGB y el total, pero en la base imponible 2. Base imponible 3, adquisiciones grabadas destinadas a operaciones no grabadas. Base imponible 3. Aquí está la base imponible 3. Igual, colocamos la base imponible, me calcula su IGB y total. También encontramos el resto de bases imponibles, impuesto selectivo al consumo, si tenemos operaciones no grabadas, si tenemos impuesto al consumo de las bolsas de plástico, 30 céntimos, 20 céntimos, otros tributos y contraprestaciones, y así. Tenemos todas las bases imponibles que se encuentran en el registro de compras electrónico del CIE. Aquí se colocan todas esas bases imponibles que visualizamos. El primer registro que vamos a trabajar es con la base imponible 2. Operaciones grabadas destinadas a operaciones no grabadas y a operaciones grabadas. Entonces vamos a trabajar con la base imponible 2. Vamos a colocar un monto para ver qué nos genera. Si nosotros colocamos 100, nos calcula su IGB y su total. Vamos a colocar aquí un documento también, un documento cualquiera. Estamos revisando cómo funciona el módulo contable. Y aquí vemos que nos sale la cuenta 4011 en blanco y aquí un campo en blanco también. ¿Y por qué nos sale esto? Esto es debido a que cuando nosotros trabajamos con base imponible 2 o base imponible 3, tenemos que trabajar con las cuentas contables 40117 y la cuenta contable 40116. 40117 para la base imponible 2, adquisiciones, bueno, destinadas a operaciones comunes, como vemos, ¿no? IGB destinado a operaciones comunes. Y para la base imponible 3, la 40116, destinadas a operaciones no grabadas.
son con esas cuentas las cuales nosotros tenemos que trabajar. Y por eso nos sale aquí en blanco la cuenta 401111. Pero aquí abajo nos falta la cuenta, en este caso, 4011.7. Sale en blanco porque nosotros tenemos que configurar previamente en las propiedades de la empresa, aquí en las propiedades, modificamos, no, perdón, aquí dejamos tal cual como estaba y dejamos en títulos. Aquí en títulos, nosotros tenemos que colocar la cuenta contable. En el caso de base imponible 2 operaciones comunes, colocamos la cuenta 4011.7. Siempre revisando que exista en nuestro plan de cuentas, ¿no? Si no tenemos esa cuenta, probablemente está desactualizado nuestro plan de cuentas, tendríamos que revisar. Y la cuenta 4011.6 para la base imponible 3. Algunos, como ya saben que van a tener este tipo de operaciones, el registro no lo envían a la 4011.7, ¿no? Directamente ya saben que esto tal vez se vira a gasto, se vira a costo, y colocan la cuenta de costo-gasto. Principalmente cuando saben que son de la base imponible 3 y reconocen que, por ejemplo, puede ser mercaderías, entonces directamente lo envío a la 60.11.020. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero podemos así también registrar el asiento contra. Una vez que nosotros terminamos los parámetros de nuestras bases imponibles, aceptamos, nos dice que debemos volver a ingresar a la empresa, entonces volvemos a ingresar a la empresa, ya está listo, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hace un momento y a ver cómo trabaja ahora el sistema. Colocamos la cuenta de IGB rápidamente, compras, factura, un RUC, y en base imponible vamos a colocar la base imponible 2. Y base imponible 2. Aceptamos. Y aquí ya nos sale la cuenta 4011.7. Para eso tenemos que configurar, como vimos en los títulos, que está dentro de las propiedades de la empresa. Nos sale con la cuenta 4011.7 con datos y en la cuenta 4011 en blanco. La cuenta 4011 se tiene que completar porque toda esta información llegará a nuestro registro de compras, pero no tiene datos en el debe y en el haber para no afectar nuestra hoja de trabajo, nuestros estados financieros, no tenga ningún efecto. Ahora sí, ya que nosotros hemos configurado nuestros parámetros, ya verificamos que está bien, realizamos el registro de un asiento contable. Vamos a colocar una compra de mercadería. Vamos a colocar aquí, compra de mercadería, por un importe de 150. Vamos a poner. Recuerden que vamos a trabajar primero con la base imponible 2, compras grabadas, destinadas a operaciones grabadas y a operaciones no grabadas. Base imponible 2, adquisiciones grabadas, destinadas a operaciones grabadas y a operaciones no grabadas. Entonces aquí colocamos la cuenta 40. Revisamos los datos que vamos a colocar en nuestra factura. Aquí compras, factura. Voy a digitar los datos de un comprobante que se encuentre dentro de nuestra propuesta. Fíjate, 001-94599. El RUC de nuestro proveedor. Y aquí el documento. La fecha del documento, en este caso, es del día 14. Y si tenemos fecha de pago, como ya vimos las sesiones anteriores, este puede ser fecha de pago o fecha de vencimiento, ¿no? En el CIR está así. O es fecha de vencimiento de pago. Entonces en la cuenta 40 coloco el mismo día porque revisando le ha puesto la fecha de pago. Estoy considerando este documento del CIRE en la factura de F001-94599 y con los datos de fecha de emisión, fecha de vencimiento, / pago. Esos datos estoy considerando para el registro. Colocamos el total en la base imponible número 2 por 150 y aceptamos. Ya tenemos aquí la cuenta 4011.7 destinada a operaciones comunes. Por último, registramos una cuenta 42 para realizar la provisión del documento. Vamos a corregir la fecha del asiento contable, también la misma fecha del documento, y continuamos con el registro de la 42. Ya tenemos registrado nuestro comprobante
es la primera parte que tenemos que nosotros realizar. Y ya nos muestra aquí también un destino automático por el ingreso de nuestros inventarios por la mercadería. Grabamos y revisamos el asiento contable. Vamos a revisarlo en contabilidad completa en el registro de compras. Y ya está en la base imponible número 2. Si nosotros aquí le damos imprimir en Excel, esperemos unos segundos a que termine la impresión. Ya terminó. Aquí vemos el registro, todo perfecto. Y vemos en la columna P y Q, adquisiciones grabadas destinadas a operaciones grabadas y a operaciones no grabadas con sus respectivos importes. Ya está en el campo que corresponde. También podemos revisar en nuestros libros del CIRE. Podemos entrar a reportes, libros electrónicos, registro de compras. Entramos al anexo que vamos a usar para los datos complementarios. Ejecutamos. Y aquí ya está en la columna 17 y 18, que para los anexos del CIRE es donde va la base imponible 2. Base imponible 1 es la 15 y 16 y base imponible 3, 19 y 20. Ya está en su respectiva columna. Podemos nosotros realizar la modificación, ¿no? Si ingresamos al CIRE, revisamos las columnas del CIRE, un poco más a la derecha, estamos trabajando con el comprobante número, a ver, es el número 94599. Aquí está. Como vemos, está en la base imponible 1, en las dos primeras filas, que son la base imponible 1. Si queremos enviarlo a la base imponible 2, generamos nuestro archivo TXT que se va a encontrar CPR. Entonces, ¿dónde era esta opción? Libros electrónicos, registro de compras electrónico, importar datos complementarios. Seleccionamos los documentos que vamos a enviar, en este caso es solamente uno, y generamos. Revisamos la carpeta donde se ha generado el zip. Vamos a identificar el último generado, 7,8, y vamos a borrar el resto que se ha utilizado para otras pruebas. En SUNAT Operaciones en Línea estamos ya en gestión de compras, propuesta. Bueno, aquí tenemos un preliminar activo. Vamos a primero eliminar el registro previo para que nos permita volver a editar. Ahora sí, se van a activar los botones. Ya. Aquí buscamos complementar propuesta, importar nuevos comprobantes de pago, importar datos complementarios de los comprobantes de pago e incluir. El anexo a donde vamos a subir es importar datos complementarios de los comprobantes de pago. Examinamos, buscamos la ruta y seleccionamos. Cargamos archivo. Ya está. Vamos a revisar información de gestión, estado de ticket, y nos dice en proceso. Descargamos el TXT, a ver cuál es el avance, y nos dice que ha sido un registro y uno aceptado. Vamos a ver si efectivamente ha surgido efecto nuestra modificación. Vamos a aplicar un filtro, el documento es el número 94599. Ahora vamos a filtros, número del comprobante y buscamos. Revisamos y ya no está en la base imponible 1, está en la base imponible 2. Como vimos en nuestra presentación, el CIRE no nos muestra con todos los títulos, pero estas dos columnas es la base imponible 2. Pasó de la 1 a la 2. De esa manera yo puedo tener un comprobante, dos comprobantes, y lo que nos permite el módulo contable es seleccionar todos ellos. No puedo tener 100, 200 comprobantes de compras que están en la misma situación de base imponible 3 y enviarlos al módulo o enviarlos al CIRE, ¿no? Y están ya modificados. Continuamos, ya registramos el asiento. Ahora vamos a registrar el proceso de el prorrateo, ¿no? Hay una parte que se va a prorratear, esto ya las ventas de 12 meses, hay todo un proceso que se tiene que determinar un factor y un porcentaje del prorrateo. Entonces aquí ya determinamos que el
porcentaje de prorrateo es el 90%, entonces con todas las compras, este es un solo ejemplo, pero en un caso real sería con todas las compras del mes, usamos el IGB del 27, calculamos el 90% y ese es el IGB que tenemos que colocar en la cuenta 40. El resto lo podemos colocar como costo o gasto. Algunos colocan la cuenta 64. Eso ya depende de cada contador cómo quiera trabajar. Ahora vamos a realizar el registro de ese asiento contable. Con eso también ya neteamos nuestra cuenta 40117. Vamos a ponerle en ajustes y colocamos la cuenta contable. Vamos a prorratear una parte a costo de nuestra adquisición de mercaderías. Aquí vamos a poner prorrateo del IGB. El monto es 2.7. La siguiente cuenta es la de IGB 4011. Como no le vamos a colocar ningún detalle, porque solo nos sirve para nuestra hoja de trabajo y estados financieros, nos pasamos sin información. 24.30. Esto ya es el prorrateo que se ha calculado y se ha aplicado sobre el IGB que teníamos en la cuenta 40117. Y ya con eso neteamos nuestra cuenta 40117 destinadas a operaciones comunes. Y asumimos parcialmente un 90%, en este caso es el factor que se ha colocado a IGB y el resto a costo o gasto grabados. Y ya con eso terminamos el proceso de registro de una base imponible 2. Ahora vamos a hacer con una base imponible 3. La base imponible 3 es adquisiciones grabadas destinadas a operaciones no grabadas. Ahí ya no es necesario ningún prorrateo porque sabemos que todas nuestras ventas serán exoneradas o inafectas. Colocamos nuestro registro de compras, la cuenta contable de nuestra compra. Vamos a ver qué datos vamos a usar en este caso con otro tipo de documento. Igual vamos a colocar como una compra de mercadería. Y aquí la cuenta tiene que ser la cuenta 40116, la cuenta 40116 IGB destinadas a operaciones no grabadas. Estamos usando los mismos valores, el mismo IGB, para que sea un poco más didáctico. Y continuamos con el registro, pero con la 40116, usando, recordar que usamos la cuenta 4011 porque esos datos nos ayudarán a completar nuestro registro de compras. Colocamos compras. El documento es factura. Vamos a buscar el documento que esté en el CIRE. Este registro también lo pueden hacer más rápido mediante la opción de conciliación. Hay una opción de generar asiento a partir de la propuesta del CIRE. De esa manera ya no tienen que digitar como yo lo estoy haciendo. Si quieren personalizar las cuentas contables y las bases imponibles, hay un botón que envía Excel y ahí personalizan todo y vuelven a importar al sistema, pero a partir ahora de ese Excel. Continuamos con la digitación y la misma base imponible 150.27, pero ya no es en la base imponible 1, ahora es en la base imponible 3, destinada a operaciones no grabadas. Ya tenemos en la base imponible 3, nos genera automáticamente una cuenta 40116 y aquí colocamos el total. Perdón, 150, la fecha del documento es 15 y culminamos con la provisión de la 4212. Aquí también colocamos 15. Revisamos, creo que no está con la fecha del documento correcto. El documento es 15 de noviembre. Y como vimos también en el otro documento, a veces nos sale el dato de fecha de vencimiento de pago. Vamos a quitar este filtro para que nos muestre todo. Nos sale con fecha de vencimiento o de pago. En algunos comprobantes nos sale con ese dato. Este es el caso, también nos sale con la fecha de vencimiento o de pago, así que colocamos todos los datos. Aceptamos y ya terminamos con el registro de base imponible número 3. Ya revisamos si está bien. Sí, base imponible número 3, la cuenta también 40116, destinada a operaciones no grabadas. Todo está correcto. Grabamos, revisamos como hicimos antes en nuestra resolución 234, registro de compras.
y ya está en la base imponible número 3. Este documento, el RUC, la fecha, pero en la base imponible número 3. Si queremos enviar al CIRE, no es necesario hacerlo uno por uno, puede ser en bloque también. Yo lo estoy haciendo nada más para el ejemplo, hacer uno por uno, para que sea un poco más didáctico. Pero en un caso real podemos enviar todos los comprobantes en bloque, ¿no? Para no hacer como yo estoy haciendo, uno por uno. Entonces le doy clic y aquí el correlativo es importante porque yo ya envié el número 1. Entonces es el número 2. Y le doy en generar. Vuelvo a mi propuesta del CIRE. En la parte inferior, complementar propuesta, importar, datos complementarios, examinar. Buscamos el último generado a las 7:38 con el correlativo número 2. Siempre seleccionamos el archivo zip. Cargamos y revisamos nuestro ticket. Ticket, damos un clic, descargamos la respuesta de SUNAT y nos sale aceptar. Volvemos a la propuesta, buscamos ese documento, es el 94, ahí lo buscamos, 94681. Buscamos número, nos vamos un poco más para la derecha y ya está en la base imponible número 3. Recuerden, base imponible 1, base imponible 2, está ahora en la base imponible número 3 con los datos ingresados. De esa manera nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, si tenemos régimen de la selva, vendemos en la Amazonía y estamos exonerados del IGB, tenemos que hacer este procedimiento en la base imponible número 3. Con eso ya tenemos el registro, podemos ahora enviar todo a costo-gasto. Vamos a continuar con el registro contable. Continuamos ahora con el registro contable, pero para enviarlo a costo gasto, en este caso lo vamos a enviar a costo por el monto de 27, que es el IGB, que se está enviando a operaciones no grabadas. Colocamos el subdiario, en este caso vamos a poner en ajustes, la cuenta IGB. Siempre bueno tenemos también tener en cuenta, ¿no?, la fecha. Sería al final del mes, o cuando ya terminamos de registrar todas nuestras compras, colocamos la fecha del documento. Aquí colocamos la cuenta a la cual vamos a enviar el IGB. Esto vamos a colocar reclasificación del IGB. Ya está. Y aquí colocamos la cuenta 40116 para que se mete el saldo que teníamos en IGB destinada a operaciones no grabadas por 25. En este caso, como todo se ha vendido de manera no grabada, no hay necesidad de aplicar un prorrateo y grabamos el asiento. Ya con eso neteamos nuestra cuenta 40116. A ver, continuamos. Ahora veremos clasificación de bienes o servicios. Este proceso es el mismo anexo que aplicamos antes. Se hace mediante esta misma opción, que es datos complementarios. Esta opción nos permite, como vimos, cambiar de base imponible. También nos permite agregar la clasificación de bien o servicio, específicamente para algunas empresas que superan 1500 UITs. Esta opción también nos permite modificar el tipo de cambio. También si tenemos impuesto selectivo al consumo, impuesto al consumo de las bolsas de plástico, también nos permite hacer esas modificaciones. Ahora veremos cómo se realiza agregar este código de clasificación de los bienes y servicios adquiridos. Cuando nosotros ingresamos a nuestro CIRE en el registro de compras, vemos que nos muestra también una alerta, ¿no? Igual que la anterior opción que vimos, nos mostraba una alerta aquí también, la cual nos dice que si usted ha obtenido ingresos mayores a 1500 UITs, debe tener la información de clasificación de los bienes y servicios, la cual tenemos dos opciones, como también vimos en el cambio de bases imponibles: o modificamos mediante nuestro anexo importar datos complementarios, o reemplazamos la propuesta. Esas dos opciones tenemos para agregar el dato
de clasificación de bienes y servicios adquiridos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con el mismo documento que hemos registrado, para hacerlo más rápido. En la cuenta 40 le damos modificar y aquí en la parte inferior tenemos clasificación de bienes y servicios adquiridos. Control L y colocamos. En este caso son mercaderías. Dependiendo de cada una de las opciones, seleccionaremos el correcto. Aceptamos y grabamos. Revisamos libros electrónicos, el mismo anexo de registro de compras, datos complementarios, en la parte derecha, ya está en la columna 33 con el código 1, clasificación de bienes y servicios. Si tuviéramos en la misma situación, tendríamos que colocar a todas nuestras compras. Vamos a colocar a la primera compra también, a la primera compra que hemos registrado, su clasificación de bienes o servicios. Ya está. Grabamos, revisamos otra vez nuestro anexo, si ya está en la columna correspondiente. Y así sucesivamente en todos nuestros comprobantes tendríamos que agregar este dato. Seleccionamos todos los que tenemos y generamos el archivo. Recordando el correlativo enviado fue el 2, ahora enviaremos el 3. Generamos, volvemos al CIRE, buscamos aquí datos complementarios, examinamos. El último generado nos guiamos por la hora o por el correlativo, cargamos, revisamos información de gestión, estado de envío de ticket, y aquí nos dice procesado con errores. Ahora vamos a revisar si hay algún tipo de error. Vamos a revisar los funcionales. Tenemos 0 inconsistencias funcionales en paramétricos. Bueno, aquí nos sale observaciones. Algunas veces Sunar nos observa, pero eh, no son errores como tal. Vamos a revisar mejor el resultado directamente para visualizar cómo está ahora el comprobante. A ver, aquí filtros, el número del comprobante creo que era este de aquí. Nos vamos para la parte derecha y buscamos el código. A ver, era este. Vamos a buscarlo porque nos ha arrojado un error. Bueno, creo que lo hemos manipulado demasiado. A veces cuando manipulamos demasiado al mismo documento nos sale este error, ¿no? Podríamos probar con otro. Pero esa es la funcionalidad que tendría que aplicar en el sistema. Colocamos aquí la clasificación de bienes o servicios y realizamos la importación al CIR. Si definitivamente no nos rechaza o nos da observación, a veces la única opción que tenemos es realizar el reemplazo total. Y con eso ya la información se podría decir que forzosamente llega a la propuesta. Continuamos con, vamos a revisar el siguiente punto. Propuesta con detracción. Bueno, aquí son observaciones que nos han realizado con respecto al uso del sistema y las cuales hemos tenido nosotros que revisar para ver cómo es correctamente, ¿no? Principalmente es en dos casos. Es la propuesta cuando tienen detracciones y también cuando son propuestas a título gratuito. Eso quiere decir que si nosotros encontramos en nuestras compras o en nuestras ventas detracciones o tenemos a título gratuito con su valor referencial. Revisamos primero nuestra propuesta con detracciones, esto pasa en nuestras compras. Nos muestra aquí una columna que dice detracciones. Esto es en la propuesta del CIRE, del registro de compras. En la columna de detracciones nos pone un importe, que es el importe que se ha detraído. Pero si revisamos en nuestro módulo contable, lo podemos revisar en resolución 234 o también en libros electrónicos del CIRE. No tenemos o no existe ese campo de detracciones. No vamos a encontrar. ¿Por qué no lo vamos a encontrar? Porque este campo nos dice en la normativa que solamente se muestra en la propuesta. Este campo no es considerado para la construcción del archivo plano TXT. O sea, si ustedes bien lo van a poder visualizar en su propuesta del CIRE como tal, no estará dentro de los TXTs que se enviarán al CIRE, porque no es considerado para la
construcción de los archivos TXT, así que no estará presente. De igual manera, nos pasa con la clasificación de los bienes y servicios adquiridos. Perdón, esto es con las operaciones a título gratuito. Aquí, cuando nosotros emitimos una factura electrónica a título gratuito, nos sale un valor referencial. Nosotros en nuestro XML colocamos valor referencial de esa venta que hemos realizado. Pero eso no significa que porque esté en mi propuesta, tiene que estar en mi zip o en mi TXT que es generado en mi módulo contable. Aquí podemos revisar que este campo no es considerado para la construcción de los archivos TXT. O sea, si yo tengo ventas a título gratuito, no estarán dentro del archivo zip, pero sí serán mostradas en la propuesta del registro de ventas e ingresos electrónicos como valor referencial. Por eso bueno, con eso ya terminamos las exposiciones que hemos tenido en estos días. Hemos abarcado muchos temas, algunos que son un poquito más largos que otros, este es un poquito más corto. Y si habría una consulta, tal vez alguna duda, podría ser por el chat. Si no hay ninguna consulta, creo que sería todo por mi parte. Espero que estas sesiones hayan sido de su agrado y que les sirva en algún momento de su proceso de implementación de Contasis con Cire. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.